Gracias. Bueno, además de hablar como parte de la Comisión de la Niñez, hablo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que los temas que aquí se tocan me van a permitir dar mi opinión, porque los llevamos en nuestra comisión y, por supuesto, nos unimos a la pertinencia de la convocatoria de la senadora Marta Elena García, presidenta de la Comisión de la Niñez, en invitarles a esta reunión y sean ustedes bienvenidas al Senado de la República. Conocemos muy de cerca el trabajo que realizan con esta materia desde siempre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto claro que atendemos siempre sus informes, sus recomendaciones, todo lo que nos hacen llegar a los países del ámbito de la Organización de Estados Americanos. Y claro, también nos congratula ver de nuevo a quien también le tenemos un gran reconocimiento, que es el secretario técnico del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta figura nueva que efectivamente creamos en la ley que hicimos 6 comisiones. Acaba de llegar el presidente de la otra comisión, fuimos 6, aquí estamos 3 presidentes de los 6, el presidente de la Comisión de Educación, que junto con la senadora, junto con otras 3 compañeros y 2 compañeras y la senadora y yo hicimos la ley. Hicimos porque fue redactada, fue un, ¿cómo se dice? Hacer, construir, como ustedes dicen, diseñar. Como ustedes mencionaban, me gustó mucho la construcción y luego la segunda etapa, ponerla en marcha. Me encantó. Ese es el reto que tenemos todos los países en el mundo, particularmente México ha dado avances muy importantes en el marco, gracias, de la legislación, y tenemos una buena ley, hace un proceso largo de reforma a la Constitución para reconocer los derechos de niñas y niños desde el año 2000, y así hemos venido. Y también es el caso de la Ley de Justicia para Adolescentes. Aquí no le decimos juvenil como en los países de Centroamérica y Sudamérica, sino hemos definido en la ley las edades etarias de niño, niña, menor de 12 años, y adolescente a partir de que cumple 12 años y hasta menos de 18 años de edad, que es la mayoría de edad. Entonces, juvenil todavía abarca más allá de los 18 años, de tal manera que no seguimos la dinámica de nuestros países de la región, sino que la definimos para adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una historia muy importante detrás que hay que conocer de un sistema tutelarista que es característico principalísimamente en México y en Argentina, puesto que aquí y en Argentina estaban los ideólogos del tutelarismo. Entonces, sí era muy importante para nosotros definir adolescentes, porque estábamos enfrentando el concepto de menores infractores. Y entonces dijimos, no, es adolescentes. El sistema no aplica a menores de 12 años, no es para niños, solamente es para la franja de adolescentes. Y aquí el Senado de la República fue la cámara de origen de esa ley. Una ley única, a diferencia de la Ley de Derechos de la Niñez, que es una ley que no le quita la potestad a las entidades federativas de hacer su propia ley en la materia, creo que faltan como 6, ya ninguno, ¿verdad? Ya ninguno, ya están todos los congresos locales y la asamblea habiendo cumplido con su respectiva ley. En el caso de la Ley de Justicia para Adolescentes, no, es una ley única para el ámbito federal y para el ámbito local. Y lo tuvimos que hacer así porque teníamos serias dificultades con las entidades federativas, 32 entidades federativas, 32 leyes indistintas y contrapuestas con la Constitución. Entonces sí es muy importante mencionar. El caso de la otra preocupación que les motiva tiene que ver con la violencia que se perpetra contra niñas y niños o adolescentes en el marco de esta lucha que se enfrenta de la delincuencia organizada y que tiene como víctimas a las personas menores de edad. Particularmente ustedes mencionaban la materia de desaparición forzada. Estamos a punto, a unos días de ya presentar el dictamen de la ley de desaparición forzada o cometida por particulares. Es una ley muy importante en México que definitivamente, como ha sido la norma general, no nomás en esta ley,
ley de tortura, ley de telecomunicaciones, todas las leyes siempre la perspectiva de los derechos de la niñez es muy importante en la inscripción del interés superior, el interés superior de la niñez, forma parte de los principios rectores de todas estas últimas leyes que hemos hecho, particularmente teniendo como origen el Senado de la República, y claro, en caso concreto la ley de desaparición forzada, por supuesto que no solamente aplicamos la alerta Amber ya de manera institucional, es decir, la búsqueda de todas las personas independientemente de su edad, cuando se tenga la noticia, el reporte o la denuncia, esas son las tres categorías, o inmediatamente se buscará y en el caso de las personas menores de edad, además hay una búsqueda y una investigación de manera especializada por su edad, y así está quedando en la ley, de tal manera que se tiene que entender las características de la posible desaparición y tenemos una gran preocupación que pueda incluso ser un asunto vinculado con otro tipo de crímenes como la trata de personas. Por cierto, en la ley, las reformas que hicimos a la ley contra trata de personas, que también es un tema muy importante que traemos de discusión con la Cámara de Diputados, que revisó una minuta nuestra, también visibilizamos de manera puntual la protección irrestricta en materia de trata, los diversos tipos de trata y la protección integral a quienes son menores de edad. Medios comisivos, como dice el protocolo de Palermo, pero no se aplican a personas menores de edad, sino la respuesta es en automático. De tal manera que el enfoque de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes en las leyes lo tenemos siempre presente para que de manera oportuna y de manera diligente y expedita, en función del interés superior de la niñez, las autoridades todas se apresten a aplicar la norma. Por último, castigo corporal. Nosotros no tenemos tanto ese problema del castigo corporal como tienen otros países, sobre todo los países que tienen sistemas religiosos. Lo que tenemos aquí, que es un problema cultural que tiene todo el mundo, toda la humanidad, es evitar que se utilice el maltrato, la violencia, cualquier tipo de violencia contra niñas y niños como una forma de educación o de aprender, constreñir el comportamiento. O sea, eso creo que más bien lo que nosotros tendríamos que dedicarnos, la ley lo prohíbe, lo que tenemos que hacer es más bien trabajar para que este tipo de situaciones no se apliquen en las familias, no se apliquen en la educación, no se apliquen en ninguna parte donde pueda estar conviviendo una niña o un niño, y nos parece que más bien ese tipo de acciones van a derivar incluso de la propia eficiencia de la propia ley en la materia, es decir, la construcción de una cultura distinta, de una relación distinta del adulto con el niño, con la niña, pues es un asunto que tiene que ver con estructuras sociales en las que tenemos que trabajar para, en primer lugar, entender que se está frente a una persona que es sujeta de derechos. No es que yo como papá o mamá puedo hacer lo que me dé la gana con mi hija o con mi hijo. Nosotros en México lo que tenemos que enfrentar es ese tipo de situaciones en el caso de el castigo corporal, como una forma de educación. Pero como se conoce y como es la inquietud de Naciones Unidas y de la OEA en el sentido de que pueda ser una situación inscrita como una situación de Estado, en México no lo tenemos expresamente prohibido. No hay permisividad. Si un maestro o maestra es acusado de que violentó a una niña o un niño, ya la ley de educación lo sanciona. Es decir, en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Por lo demás, es verdad lo que ustedes también señalan, que armonizar los contenidos de una ley hacia el ámbito local es muy complicado porque las entidades federativas son entidades soberanas, gozan de autonomía en sus decisiones y no siempre podemos influir en los congresos locales, que también son totalmente autónomos de las dos cámaras del Congreso de la Unión, para que puedan hacer lo conducente y armonizar la legislación de tal manera que no exista ningún resquicio que pueda contravenir los derechos humanos de niñas y niños. Tenemos muchos pendientes, las formas de trata, rapto, cazar
cuando fue violada una niña con el violentador, casada, bueno, por ejemplo, el matrimonio forzoso ya queda como una forma de trata, ahí no tenemos duda, ¿sí? Es decir, sí tenemos tenemos que enfrentar ese tipo de problemas y sobre todo caminar hacia donde tenemos influencia cultural de los sistemas normativos que por usos y costumbres siguen todavía denostando a las niñas y los niños, particularmente a las niñas, en su demérito como sujetas de derechos. En general, yo creo que el informe que haremos como Estado mexicano, pues todos estos avances que hemos logrado los definiremos de manera expresa, atendiendo las recomendaciones que se nos han dado y bueno, efectivamente atender también las otras recomendaciones que no hemos podido lograr. Hay preocupaciones muy importantes. Nos preocupa sobremanera el caso de los albergues, que no hemos podido lograr, tener el censo nacional de todos los albergues, como dice la ley, de todas las características que tienen los albergues. Tenemos situaciones muy terribles, particularmente los niños que están desprotegidos porque no están bajo el cuidado parental, o los niños que están en situación, niñas y niños que están en situación de migración. Es decir, todavía tenemos que atender a los grupos sociales que se encuentran en una situación de mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Es verdad, eso, aunque lo tenemos inscrito en la ley, sí nos hace falta atender en lo concreto ese tipo de población que se encuentra en una situación de alto riesgo, precisamente niños y niñas. Seguramente Laida hablará de eso, porque ella preside la Comisión de Asuntos Fronterizos y además es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Seguramente ella hablará de eso, pero sí tenemos una situación de urgente atención, esa parte que frente a lo que se viene después de que ganó Donald Trump, pues estamos todo el mundo esperando cómo se nos va a venir el mundo encima, y particularmente Estados Unidos. Y la parte que tiene que ver con migración sí es una situación realmente preocupante, particularmente en la frontera con Estados Unidos.